Capítulo 701. Cuatro cazadores. Poco después de que las sombras se fueran, la conexión que Sunny compartía con ellas se debilitó. Todavía podía sentir su existencia, pero no mucho más allá de eso. Lo mismo sucedió con las sombras felices y espeluznantes, cuando Nightmare y la serpiente del alma abandonaron el rango de control de sombras que había crecido hasta unos 4 kilómetros. Perdió la capacidad de percibirlas y el mundo a través de ellas. Sunny sintió que estaban ahí afuera, en algún lugar, pero eso era todo. La repentina pérdida de la capacidad de ver y oír a través de 2 de sus 3 sombras fue abrupta y discordante, como si de repente hubiera perdido un ojo y una extremidad. Hizo que Sunny se sintiera muy incómodo. No solo su poder se vio severamente disminuido en ausencia de sus leales compañeros, lo que lo hizo extremadamente vulnerable, sino que también se preocupó por ellos. Había habido muchas oportunidades de enviar a Zen a cazar sola en el pasado, pero Sunny nunca lo hizo. El riesgo era demasiado alto, tanto para la sombra como para él. Eran más fuertes juntos. Las sombras no debían separarse de su amo. Pero ahora no había otra opción. No sabía cuándo iban a actuar los 3 señores de las cadenas, exactamente, pero no quedaba mucho tiempo. Antes de que comenzara la confrontación final, Sunny tenía que convertirse en un diablo. Después de todo, Ned ya era un tirano. No estaría bien dejar que se mantuviera tan por delante. Suspiró, se dio la vuelta y regresó a su habitación. La sombría sombra lo siguió, tratando de no mostrar que también extrañaba a sus hermanos. Las sombras se habían ido, pero todavía había mucho que Sunny tenía que hacer. Tenía que prepararse para la batalla, tanto mental como físicamente. Los siguientes días pasaron sin que ocurriera demasiado. Sunny entrenó tiro con arco con Kai, practicó esgrima con Cassie y afinó su dominio de la lanza con la ayuda de Effie. Los otros 3 también estaban ocupados con sus propios preparativos. De vez en cuando, los 4 salían del santuario para cazar y poner a prueba su trabajo en equipo. Sunny también recibió algunos fragmentos de esas pequeñas expediciones. Por la noche, continuó experimentando con el tejido. Sin embargo, también tuvo cuidado de dormir lo suficiente. No estaría bien ir a la batalla final exhausto. Después de varios días de esto, mientras Sunny estaba acostado en la cama, el hechizo de repente le susurró al oído. Has matado a un monstruo caído, asesino velado. Tu sombra crece fuerte. Sunny se incorporó y miró a la oscuridad, tenso. Entonces, uno de ellos había encontrado una presa, él no sabía cuál era, santo, serpiente o pesadilla, o si incluso estaban heridos en la pelea. Todo lo que sabía era que una de sus sombras había emergido victoriosa y no fue destruida. Después de esa primera muerte, los fragmentos de sombras empezaron a fluir dentro de su alma frecuentemente, haciendo que el objetivo de formar un nuevo corazón antes del encuentro fatídico pareciera menos desesperado. Mientras tanto, todo lo que Sunny podía hacer era continuar. 2 semanas de practicar tejer después, él podría decir con orgullo que había logrado exitosamente destruir 38 de los 39 recuerdos recibidos en el Coliseo Rojo. El único restante era la flauta de hueso esmeralda. Sin embargo, eso lo salvó de dañar sus recuerdos reales, al menos. Después del éxito inicial de trasplantar encantamientos, Sunny descubrió que no era tan fácil como él había pensado. Bueno, nunca había sido realmente fácil, pero ahora, se dio cuenta de que había más cosas que debía considerar aparte simplemente del patrón del tejido en sí. Cada recuerdo tenía cierta capacidad cuando se trataba de acomodar encantamientos. Mientras más poderoso fuera un encantamiento, más carga ejercía sobre el tejido. Para resistirlo, los tejidos necesitaban ser amarrados a anclas, cada una sirviendo como un nexo para las hebras de esencia. Sunny creaba esas anclas de fragmentos de alma, mientras más usara, más alto sería el nivel del recuerdo y mayor su capacidad.
Sin embargo, el rango de los fragmentos también jugaba un papel, aunque de manera ligeramente diferente. Aparte de la capacidad, los tejidos también tenían un umbral de intensidad que podían soportar. Los encantamientos más poderosos ponían mucha presión sobre las hebras y las anclas, y entonces, tanto las hebras como las anclas debían ser de un rango lo suficientemente alto como para soportarlo. Adicionalmente, solo los encantamientos más débiles podían ser activados pasivamente, confiando en la energía del alma ambiental del recuerdo. Cualquier otra cosa funcionaría solo cuando estuviera saturada por el flujo de esencia del alma del portador. Pero eso no era todo. Sunny había descubierto de la manera dura que no todos los recuerdos podían acomodar todos los encantamientos, sin importar si tenían suficiente capacidad y tolerancia. Algunos simplemente no estaban hechos el uno para el otro. Sospechaba que el nombre del recuerdo, y por lo tanto su naturaleza, jugaba un papel en eso. Había transferido los encantamientos sonoros a la campana de plata y la roca ordinaria, y también hizo que la roca ordinaria, la cual había podido repetir los sonidos que escuchaba, era también las palabras que Sunny pensaba. Ambos de estos cambios mejoraron las calidades originales de los recuerdos, en lugar de introducir algo completamente nuevo. No estaban en conflicto con sus naturalezas. Sin embargo, cuando intentó hacer algo más radical, los resultados fueron desastrosos. No podía añadir un encantamiento destinado a destruir a un recuerdo que estaba destinado a proteger, a menos que quisiera que todo el tejido se deshiciera. No era fácil entender la verdadera naturaleza de los recuerdos, sin embargo, el vengador paciente, por ejemplo, era un escudo, y su propósito era proteger a su maestro. Y, sin embargo, ese escudo poseía encantamientos capaces de sembrar una devastación completa en el campo de batalla. Entonces, a Sunny le tomó mucho tiempo, y muchos recuerdos desperdiciados, para tener una idea inicial de los matices de qué encantamientos podía transferir y dónde. La pista estuvo delante de sus narices todo el tiempo, el nombre de la memoria escondía el secreto de su naturaleza. Todavía era incapaz de comprenderla por completo, pero tras destruir docenas de memorias, Sunny logró desarrollar un sentido intuitivo que le permitió vislumbrar la dirección general de las cosas, al menos. No era mucho, pero era algo. A principios de su quinto mes en la pesadilla, Sunny se encontró en una isla algo familiar. A cierta distancia de él se alzaba un bosque de árboles altos, con la oscuridad anidando entre sus troncos. El bosque parecía diferente de cómo había sido en el futuro. Allí, los árboles estaban torcidos y doblados, su corteza se había oscurecido y vuelto áspera. Pero aquí, no tenían necesidad de cambiar y adaptarse a la devastadora carga del aplastamiento todavía. Y así, el bosque se mantenía en pie. Los lobos, sin embargo, eran más o menos los mismos. La criatura de la pesadilla que se abalanzó sobre él era del tamaño de un camión pequeño, con un pelaje tan duro como alambre de acero y un hocico largo y aterrador. Sus fauces eran lo suficientemente anchas como para morder a un humano por la mitad y lo suficientemente fuertes como para aplastar huesos y armaduras hasta convertirlos en polvo. Cuando la bestia gigante saltó sobre él, Sunny esquivó hacia la izquierda y permitió que Effie embistiera contra la criatura, su puño la envió volando al suelo con un gemido. Un segundo después, una flecha aterrizó desde arriba, perforando una de las patas del lobo y clavándola al suelo. Un esbelto estoque brilló en el aire, haciendo lo mismo con otro. Effie apareció cerca del lobo, presionándolo hacia abajo con toda su fuerza inhumana, y gritó. Vamos. El bastardo es fuerte. Realmente fuerte. Sunny no les hizo esperar. Saltando hacia adelante, blandió la Cruel Sad y la hundió entre los 6 ojos brillantes de la abominación. Casi al instante, la llama de la locura que ardía en ellos se atenuó, y luego se extinguió. Sunny suspiró mientras el hechizo susurraba. Has matado a un monstruo caído, lobo temible.
Tu sombra se hace más fuerte. No necesitaba la ayuda de la cohorte para acabar con un lobo de pavor, por supuesto. Estas bestias viles eran presas, fáciles para alguien como él. Sin embargo, necesitaba su ayuda para lo que iba a pasar después. Invocando las runas, Sunny encontró la cadena familiar de ellas. Las runas decían: Fragmentos de sombras, 3000 sobre 3000. Se preparó, y un momento después, la voz del hechizo resonó, una vez más. Tu sombra rebosa de poder. Era hora de que se convirtiera en un diablo. Capítulo 702. El diablo que conoces. Sunny suspiró y luego despidió las runas, sintiendo el calor familiar encenderse en lo profundo de su alma, creciendo más y más fuerte con cada respiración. Effie y Kai lo miraron, la curiosidad y la preocupación se mezclaban en sus ojos. Casi silenciosamente recuperó la bailarina silenciosa y se dio la vuelta, escuchando el oscuro bosque que los rodeaba. Unos momentos después, la niña preguntó: Entonces, ¿qué pasa ahora exactamente? Sunny le dio una mirada sombría. Y ahora gritaré y me debatiré un rato. La formación de un nuevo núcleo es probablemente el tercer peor dolor que he experimentado, y eso fue solo el núcleo demoníaco. Maldita sea. Effie parpadeó un par de veces. ¿Cuáles son el segundo y el peor de todo, entonces? Vaciló un poco y luego dijo roncamente: Obtener el linaje de un demonio estuvo bastante mal. Pero lo más terrible, con mucho, fue vislumbrar el destino. Ese solo vi por accidente. La sombra sombría se estremeció, recordando su pasado. Sunny, mientras tanto, se burló. Que el caballero negro me destripe ni siquiera entró en la lista, Quizás necesito reconsiderar mis elecciones de vida. En ese momento, el calor que ardía dentro de su alma alcanzó un punto crítico y el hechizo le susurró al oído. Tu sombra está tomando forma. Un dolor cegador estalló en su pecho, enviando a Sunny de rodillas. Apretó los dientes y permaneció en silencio, negándose a dejar escapar un chillido, un lamento o incluso un gruñido. No era la primera vez que experimentaba ese dolor, aunque esta vez era mucho más intenso. Un alma humana no estaba destinada a contener muchos núcleos. Esa era la conclusión a la que Sunny había llegado hacía un tiempo, pensando en cómo el proceso del despertar fue placentero y eufórico, pero obtener nuevos núcleos y el linaje de un demonio fue desgarrador y tortuoso. Los humanos estaban destinados a caminar por el camino de la ascensión, pero convertirse en un tipo diferente de criatura iba en contra de su naturaleza. Y el linaje de Weaver iba simplemente contra toda la naturaleza, era aberrante y prohibido, algo que nunca debía existir en absoluto. Arg. El dolor fue cada vez más fuerte, y luego más fuerte aún. Como antes, sintió como si le desgarraran el alma, algo que surgía de sus profundidades y cortaba su propio ser con sus bordes afilados. Sin embargo, Sunny estaba acostumbrado a este tormento. Lo aceptaba, se dejaba disipar en él y resistía. Sin embargo, algo completamente inesperado ocurrió. Mientras su alma pasaba por una transformación, su cuerpo también lo hacía, pillándolo por sorpresa. Esta vez, Sunny no pudo reprimir un grito y cayó al suelo, en convulsiones. Effie y Kai lo miraron con preocupación. Maldita sea. ¿Qué, demonios? Sentía como si se le rompieran los huesos, sus músculos se desgarraran y su piel estuviera en llamas. Sunny arañó el suelo, luego levantó la cabeza y dejó escapar un rugido ensordecedor y furioso. Mientras recorría el bosque, el rugido cambió, haciéndose más grave y aterrador. Finalmente, una eternidad después, el calor que consumía su alma se enfrió y su cuerpo torturado fue liberado de la jaula del sufrimiento. Sunny exhaló con voz ronca, luego se relajó y permaneció tendido en la hierba, inmóvil. La voz del hechizo resonó desde la oscuridad, resonando entre los árboles ancestrales. Tu sombra está completa. Y unos momentos después, oyó otra voz,
esta vez suave e infantil. Maldita sea. Ahora es aún más grande. Sunny se levantó lentamente, con la intención de echar un vistazo a sus runas. Sin embargo, incluso antes de eso, notó que algo era diferente. El suelo estaba considerablemente más abajo que antes. Effie y Kai lo miraban fijamente, olvidando su tarea de vigilar cualquier posible ataque. Afortunadamente, Cassie seguía atenta. Sunny frunció el ceño y luego se miró su propio cuerpo. Parecía que como estaba en el cuerpo de una criatura, la transformación en diablo también la había cambiado. El demonio oscuro, el diablo, creció aún más, alcanzando casi 3 metros de altura. Su piel se había vuelto de un gris más oscuro y sus garras parecían estar hechas de morión pulido. A través de los ojos de su sombra, Sunny pudo ver que sus cuernos también habían crecido y se habían vuelto más afilados. Además, ahora eran 4, 3.5, considerando que uno se había roto en la feroz pelea con la doncella de guerra ascendida Hilde. Y sus ojos, que antes eran completamente negros, ahora parecían 2 estanques de una oscuridad inquietante. El engendro de las sombras había sido temible antes, pero ahora era simplemente aterrador. Incluso el propio Sunny no se habría sentido muy feliz si se hubiera encontrado con este imponente demonio en una noche sin luna. Effie negó con la cabeza y luego desvió la mirada. Me duele el cuello de tanto mirarte. Es así como se sienten todos cuando hablan conmigo. Kai dudó y sonrió levemente. Bueno, eso suponiendo que estén mirando tu cara. La pequeña resopló. Vaya. Buena esa. Parece que has estado demasiado tiempo con Sunny. Conmigo. Haciendo caso omiso de sus burlas, Sunny miró con curiosidad al suelo. Después de todo, había obtenido una nueva sombra. ¿Cuál sería su personalidad? 2 sombras idénticas de un demonio de 4 brazos estaban ahí, mirándose fijamente. Sin embargo, para Sunny, parecían muy diferentes. Una era sombría y amenazante, llena de mal humor y desdén. La otra, también estaba llena de desdén, pero de otro tipo. El recién llegado de alguna manera logró parecer noble y galante a pesar de ser la copia exacta de la otra sombra, mirándola con arrogante desprecio. Eran exactamente de la misma altura, y sin embargo, la sombra altiva de alguna manera hacía parecer que miraba hacia abajo a la sombría y a todos los demás, para el caso. Cuando apareció la sombra espeluznante, perdió el concurso de miradas con la sombra sombría. La sombra altiva, sin embargo, no parecía impresionada ni un poco. Era como si la sola idea de mirar hacia otro lado estuviera por debajo de ella. Entonces, los dos simplemente continuaron haciéndose agujeros entre sí con miradas desdeñosas, imperturbables. Sunny gimió y luego se cubrió la cara con una mano. Oh, dioses, ahora hay 2 de ellos. Observando el concurso de miradas, Sunny suspiró. Empezaba a echar de menos a la sombra feliz, a ese tonto sin remedio, algo que nunca pensó que sentiría. Sacudiendo la cabeza, Sunny apartó la mirada de las sombras y convocó las runas. Los símbolos familiares brillaron en el aire frente a él. Nombre, Sunless, nombre verdadero, perdido de la luz. Rango, despertado. Clase, demonio. Núcleos de sombra, 4/7. Fragmentos, de sombra, 0/4000. Una sonrisa cansada, pero satisfecha, apareció en sus labios. Con un 4º núcleo, su poder aumentaría significativamente, sus reservas de esencia habían crecido, el alcance del control de sombra se había expandido, y lo más importante, ahora tenía una sombra adicional para aumentar a sí mismo, a sus recuerdos o a sus sombras. Podía aumentar sus habilidades físicas 5 veces, o enviar una a San, serpiente y pesadilla mientras dejaba una para sí mismo. Y eso no era todo. El alma serpiente evolucionó su clase cuando Sunny lo hizo, así que también debería haberse convertido en un demonio.
Eso la convertiría en la más poderosa, al menos en términos de puro estado, sombra de él. Sin perder tiempo, Sunny convocó las runas de la serpiente. Algo tenso, leyó. Sombra, alma serpiente, rango de sombra, ascendido, clase de sombra, demonio, atributos de sombra, guía de sombra, arma de alma, bestia de alma. Sunny estaba tanto contento como preocupado. Contento porque su sombra había alcanzado una nueva clase, pero preocupado porque no veía ningún atributo nuevo. Se suponía que la transformación en demonio otorgaría a las criaturas poderes terribles y antinaturales, sin embargo, la serpiente era un poco extraña en ese sentido. Había recibido una nueva habilidad fuera de orden al ascender a un nuevo rango, ¿recibiría algo ahora? Afortunadamente, se equivocó al temer. Mirando más abajo, Sunny vio unas cuantas runas nuevas entre las habilidades de la serpiente. Habilidades de las sombras, acero serpentino, segador de almas, gracia de las sombras, sin forma. La, sin forma, era nueva. Sunny se concentró en ella y estudió la descripción con curiosidad. Un momento después, un extraño sonido escapó de sus labios. Las runas decían: Descripción de la habilidad, sin forma. Cuando esté en la forma de bestia alma, la serpiente puede asumir la forma de cualquier sombra contenida dentro del alma de su maestro, heredando todos los poderes y habilidades. La sombra debe ser del mismo o menor rango y clase que la serpiente alma para que la transformación tenga lugar, y no será consumida en el proceso. Capítulo 703. Vuelta atrás. Poco después de acomodarse en su nuevo y mejorado cuerpo, Sunny despidió a sus sombras. Esperaba que regresaran instantáneamente a sus núcleos, pero esta vez hubo un retraso. Parecía que tenía que esperar un tiempo antes de que Saint, Nightmare y la serpiente alma regresaran. Y luego estaban las sombras felices y espeluznantes. Los pobres iban a tener que regresar por el camino habitual, deslizándose por el reino de la esperanza una isla a la vez. Eran rápidos y sigilosos, por lo que Sunny no estaba demasiado preocupado por ellos. También sabía que las sombras siempre sentían en qué dirección ir para regresar a su maestro. Sunny había adquirido este conocimiento hace un tiempo, cuando sus experimentos con paso de sombra dejaron al tipo sombrío fuera del alcance del control de sombra. La sombra había regresado rápidamente, actuando aún más petulante y malhumorada que de costumbre. Su humor solo había empeorado cuando Sunny decidió intentar repetir el accidente unas cuantas veces más, solo para asegurarse. Pero como resultado, aprendió que una vez separadas de él, las sombras siempre tratarían de encontrar el camino de regreso a su maestro, sintiendo de alguna manera dónde estaba. Y hablando de sombras, el recién llegado arrogante seguía actuando con desenvoltura, irradiando una desdeñosa certeza de que era, sin duda, mejor y más distinguido que todos y cada cosa, en todos los sentidos imaginables. Sunny negó con la cabeza y silenciosamente ordenó a la sombra arrogante que se envolviera alrededor de su cuerpo, lo cual hizo, pero no antes de lanzarle una mirada que expresaba claramente cuán completamente debajo de sí mismo el tipo arrogante consideraba tan trivial tarea. Los miembros de la corte ya habían recogido los fragmentos de alma de las abominaciones asesinadas, así que ya no tenían nada que los retuviera en la isla. Iniciaron el viaje de vuelta al santuario y regresaron a él al anochecer. En el camino, Sunny estaba intentando acostumbrarse a su nuevo físico. Sí, el engendro de las sombras había crecido más alto y más poderoso, pero como efecto secundario de eso, tuvo que volver a aprender cómo moverse en este imponente cuerpo otra vez. El impacto no fue tan terrible como cuando había aparecido por primera vez en la pesadilla, pero aún así llevaría algún tiempo para que Sunny pudiera ajustar su mentalidad y técnica de batalla para esta nueva circunstancia. Cansados después del día de cazar criaturas de pesadillas y atravesar las cadenas celestiales, los cuatro se separaron para ir a sus habitaciones. Al llegar a la suya, Sunny se dejó caer sobre la cama, que no le quedaba un poco corta, y se quedó mirando al techo durante un rato,
sintiéndose inquieto y sombrío. Hoy, había logrado algo que nunca pensó que sería posible en tan poco tiempo, había formado el cuarto núcleo de las sombras y se había convertido en un demonio. Ahora era más poderoso que nunca, con 3 poderosas sombras a su lado, un arsenal de poderosos recuerdos a su disposición, e incluso poseyendo un conocimiento incipiente de hechicería y tejido. De hecho, Sunny sospechaba que nunca había habido un despertado tan poderoso como él, excepto, por supuesto, por Mordred. Al menos hasta que Nepis regresara de estar perdida en el reino de los sueños y despertara a ella misma. Y, sin embargo, no pudo evitar preguntarse, ¿sería eso suficiente para lo que estaba por venir? ¿Y si sobrevivía a la pesadilla, aún sería posible para él ocultar su fuerza y evitar la mirada de los soberanos? Atormentado por estas preguntas, Sunny permaneció despierto durante mucho tiempo, y luego finalmente cayó en los brazos de un sueño superficial. Cuando llegó la mañana, abrió los ojos e instantáneamente sintió una diferencia. Su corazón se sentía, en paz, de alguna manera. Completo. Sus sombras habían vuelto mientras dormía. Afortunadamente, los 3 habían sobrevivido a su tarea. Sin embargo, no estaban ilesos, tanto Pesadilla como la Serpiente del Alma tenían muchas heridas y estaban acurrucados en las nutritivas llamas negras de sus núcleos, durmiendo mientras sus cuerpos se restauraban. Zen también estaba golpeada, pero en mucha menor medida. A pesar de que no había tenido la compañía de una sombra, la taciturna caballero se encontraba mucho mejor que los otros 2. Bueno, eso no era una sorpresa, poseía atributos que la hacían tremendamente firme y duradera, después de todo. Además, Saint era Saint. En cualquier caso, iba a sanar y recuperarse mucho más rápido. Las sombras felices y espeluznantes habían regresado también y ahora miraban fijamente a su nuevo hermano. La primera con una emoción, encantada, la segunda con una fascinación oscura e inquietante. La sombra altiva ignoró sus miradas y fingió que los otros no existían, mirándolos con una indiferencia impecablemente despectiva. Vaya personaje. Sunny sonrió y luego ordenó a las 3 sombras que se envolvieran alrededor de su cuerpo, dejando solo a la sombría en el suelo. Finalmente sintiéndose, como él mismo, se levantó de la cama, se refrescó y fue a buscar a Noctis. Había mucho que discutir. Sin embargo, cuando vio al hechicero, las palabras murieron en su lengua. Noctis no estaba a bordo de su nave voladora y tampoco estaba en el borde de la isla, esculpiendo sus terribles estatuas. En cambio, el inmortal trascendente había regresado a su residencia, por una vez. La puerta de madera estaba abierta y las muñecas marinas dejaron pasar a Sunny sin dedicarle una sola mirada. El interior de los aposentos del hechicero había cambiado una vez más. El suelo estaba agrietado y roto, montículos de fragmentos de piedra arqueados hacia arriba, como si algo se hubiera levantado desde abajo. El círculo de runas también estaba roto, desprovisto de esencia y completamente vacío. Sin embargo, eso no era lo que asustaba a Sunny. Lo que lo hizo tropezar fue que Noctis no sostenía una copa de vino, como era su costumbre. En cambio, el hechicero estaba silbando una melodía despreocupada y preparándose té. Sunny se quedó helado. Oh, mierda. ¿Qué había sido eso que el hechicero le había dicho poco después de conocerse? Reúne los cuchillos, inicia una guerra contra la ciudad de Marfil y el Coliseo Rojo, mata a todos los señores de la cadena, desafía al Señor de la Luz, rompe la voluntad de los dioses, libera al demonio del deseo de su prisión, y tómate una taza de té. Pero entonces Noctis se corrigió, y dijo que probablemente debería tomar el té primero. Sunny tragó saliva. Está comenzando. Capítulo 704. Una taza de té. Mientras Sunny estaba de pie,
petrificado por lo que veía, Noctis terminó de preparar el té y vertió el líquido ámbar en una hermosa taza de porcelana. Luego, el hechicero se la llevó a la cara, inhaló el vapor fragante y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Entonces, al notar un invitado inesperado, miró a Sunny y sonrió. ¿Sin luz? ¡Qué sorpresa más agradable! Espera, ¿ha cambiado algo en ti? El hechicero ladeó la cabeza con una expresión confusa, estudió la imponente figura del demonio de las sombras durante unos momentos y luego se iluminó de repente. ¿Oh? Es tu cuerno. ¿Cuándo te lo rompiste? ¿De verdad? ¿Eso es lo que notó? Sunny miró fijamente la taza en las manos del inmortal y luego agarró la roca extraordinaria. Realmente no tenía que sostener el recuerdo para hacer uso de él, pero en ese momento, Sunny estaba experimentando una necesidad desesperada de aferrarse a algo, cualquier cosa. Tomando aire con cuidado, agarró la roca y dijo con voz ronca. De vuelta en el templo del cáliz. ¿Tú, estás tomando té? Noctis se demoró un poco, echó un vistazo a su taza y luego sonrió. Vaya, qué perspicaz. Venga, no dejemos que se enfríe este agradable té. Dicho esto, el hechicero se dio la vuelta y se adentró en su residencia, haciéndole un gesto a Sunny para que lo siguiera. La tetera voló por los aires y se mantuvo flotando sobre el hombro del inmortal. Sin embargo, en cuanto Sunny dio un paso adelante, Noctis se giró de repente, lo miró con una expresión extraña y dijo: Eso, intenta no pisar nada que parezca, en realidad, no te muevas en absoluto. No queremos que pase nada, ¿verdad? En ese momento, la cámara volvió a temblar y aparecieron más grietas en su suelo de piedra. Sunny miró hacia abajo con expresión sombría, luego suspiró y usó paso de sombra para aparecer cerca del hechicero. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí abajo? Noctis sonrió. Oh, nada. Solo un recuerdo de un viejo amigo. No te preocupes por eso. Sin embargo, Sunny sí se preocupó. No era un completo idiota, el vasto círculo de runas, el torrente de esencia de alma con el que el hechicero lo había saturado, el charco de sangre que las antiguas piedras habían absorbido. Todo apuntaba a que algo terrible estaba siendo aprisionado, o tal vez creado, allí en la oscuridad de la tierra. Sin embargo, pensó que era mejor no hacer ninguna pregunta y simplemente siguió a Noctis hasta las escaleras de piedra situadas al otro lado de la cámara. Subieron hasta la cima del anillo de menires gigantes y se sentaron a una elegante mesa de madera. El hechicero se reclinó en su silla, contempló la impresionante vista del reino de la esperanza y tomó un sorbo de té con una expresión de profunda satisfacción en su rostro. Sunny esperó unos momentos, dándole tiempo a Noctis para que disfrutara, y luego preguntó: Ya ha empezado, ¿verdad? Los otros señores de la cadena están listos para actuar. El hechicero dio otro sorbo, suspiró y después dijo en un tono relajado: Ah, en verdad. Sospecho que su heraldo llegará en unos días. Así que, tal vez quieras relajarte un poco. Disfruta el té. Este probablemente será el último momento de paz que tengas por un tiempo, Sunless. O incluso el último. Sunny permaneció en silencio por un largo rato, una miríada de importantes cuestiones presionando su mente. Pero entonces, simplemente sacudió su cabeza, las alejó y sirvió un poco de té en una delicada taza que estaba sobre la mesa, como si lo estuviera esperando. Ninguno de los dos habló por un rato, disfrutando la fragante bebida y la hermosa vista de las islas flotantes en paz. A pesar de la perdición que se avecinaba, el mundo se sentía tranquilo y cálido aquí, en el parapeto del santuario. Después de un rato, Noctis suspiró y dijo en un tono nostálgico: Voy a extrañar esto, creo. Entonces, miró a Sunny y preguntó con un toque de curiosidad en su voz: Dime, Sunless, ¿por qué estás aquí? No es ninguna sorpresa que alguien como yo quiera liberar a Ope. Pero, ¿qué llevaría a una sombra como tú a intentarlo, también?
Debes conocer el riesgo. Sunny permaneció en silencio por unos momentos, luego suspiró. Para decirte la verdad, realmente no lo sé. Solía saberlo, o al menos pensaba que lo sabía. Tenía deseos elevados. Ser más fuerte que los demás, liberarme de las cadenas del destino. Y tal vez aún albergue esos deseos. Pero después de venir a esta tierra maldita y ser reducido a polvo por ella. Ahora, todo es tan poco claro. Y mis ardientes deseos de repente parecen tan carentes. Hizo una pausa, miró hacia abajo y luego agregó uniformemente. O tal vez es solo yo quien carece. Y está perdido. Noctis lo miró, tomó un sorbo de té y preguntó con una sonrisa curiosa. ¿Qué es lo que crees que te falta? ¿Y de qué estás perdido? Sunny no habló inmediatamente, dejando que la presión de la flow se acumulara dentro de su alma por unos momentos. Luego, dijo con una sonrisa. ¿Cómo voy a saberlo? Si tuviera una respuesta para eso, no me sentiría así, ¿verdad? Se rió entre dientes, y luego preguntó. ¿Has oído la leyenda de un héroe llamado Odiseo? Noctis parpadeó un par de veces, luego negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de ese tipo. ¿Una leyenda, de verdad? Vaya. Es extraño que un héroe de tercera categoría que ni siquiera conozco haya llegado a tener una leyenda entera para sí mismo. Sunny sonrió y luego dijo. Un buen amigo me contó esa leyenda. Odiseo pasó 10 años lejos de casa, luchando en una guerra en una tierra lejana. Y luego, pasó 10 años más tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Perdió a todos sus amigos y soportó innumerables dificultades, enfrentándose a terribles monstruos y seres peligrosos de todo tipo. Pero nunca se rindió, y finalmente regresó a casa, a Ítaca. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión distante. Después de unos momentos de silencio, Sunny suspiró. A veces, también me siento como Odiseo. Perdido en una tierra lejana. Solo que, a diferencia de él, no tengo un hogar al que quiera regresar. No tengo nada por qué luchar, aparte de salvar mi pellejo, mantener vivos a mis amigos y quizás vivir un poco mejor que una bestia salvaje. ¿Puede alguien realmente estar perdido, si no pertenece a ningún lugar? Noctis tomó un sorbo de su té, reflexionó solemnemente sobre ello un poco y luego dijo pensativamente. Ya veo, entiendo. Entonces, lo que te falta es una casa. ¿Es por eso que estás tratando de liberar a Hope? ¿Para conseguir una casa? Espera, Sonles, ¿estás tratando de decir que quieres recuperar la Torre de Marfil? Sunny se atragantó con su té, luego miró al hechicero con indignación. ¿Qué le pasa? No, no es eso lo que digo. El hogar es solo una metáfora, tonto, inmortal. Noctis parpadeó un par de veces y luego preguntó con expresión inexpresiva. ¿Qué es una metáfora? Sunny lo miró fijamente por unos momentos, luego resopló y abrió la boca, con la intención de responder. Sin embargo, antes de que lo hiciera, un fuerte estruendo de cadenas resonó en el aire y todo el santuario se estremeció levemente bajo ellos. No. Era la isla misma. Toda la isla temblaba. Sunny se quedó paralizado y luego preguntó con voz tensa y sombría. ¿Qué, demonios? ¿Fue eso? Noctis terminó tranquilamente su té, cerró los ojos deleitado por un momento y luego miró hacia el oeste. Es su heraldo, supongo. Parece que llegó antes de lo que esperaba. Ah, qué molestia. Ni siquiera pudimos bebernos toda la olla. Capítulo 705, Heraldo del Sol. Noctis suspiró, luego colocó su taza vacía sobre la mesa y se puso de pie. Arregló los pliegues de su prenda de seda, luego sacudió la cabeza con una leve sonrisa y se dirigió a través de la llanura de piedra de los menires. Sunny se apresuró a alcanzarlo, lleno de aprensión. Sin embargo, lo primero que le dijo al hechicero no tuvo nada que ver con el mensajero de los señores de la cadena. Una metáfora es una figura retórica. ¿Como una analogía? Noctis lo miró con sorpresa. Debo decir que tu compostura es encomiable, sin sol. Sin embargo, ¿realmente crees que es muy importante ahora mismo? Vamos, necesitamos conocer a nuestro visitante antes de que llegue al santuario.
El hechicero señaló con un gesto la silueta del barco volador que se cernía a cierta distancia, casi a la misma altura que ellos. Soleado invocó el ala oscura, y luego dijo: No lo creo. ¿Por qué no podemos conocer al heraldo aquí? No, espera. Si todavía no ha llegado al santuario, ¿por qué tiembla la isla? Noctis se encogió de hombros y se elevó con gracia en el aire, volando hacia la nave. Sunny no sabía qué medios utilizaba para hacerlo. Todo lo que podía hacer era saltar tan alto como podía y luego deslizarse hacia adelante. El hechicero lo miró y luego dijo sombríamente: Si nos encontráramos con el heraldo aquí, mi hermoso santuario podría, quedar dañado. Eso no serviría. En cuanto a por qué tiembla la isla, supongo que ya lo veremos. Pronto, aterrizaron en la cubierta. Las muñecas marineros ya habían izado las velas y se apresuraban alrededor, preparando el barco para la partida. Cassie, Kai y Effie también estaban allí, aunque parecían haber llegado solo unos momentos antes que Sunny y Noctis. Cuando Sunny las miró con una silenciosa pregunta, Effie simplemente asintió con la cabeza hacia Cassie. El misterio de su rápida reacción se reveló fácilmente. El hechicero fue a la popa del barco volador sin perder tiempo y tomó su posición como el Kibernetes, el guía que dirigía el barco mientras volaba por el aire. El antiguo barco no tenía timón, por supuesto, y en su lugar se apoyaba en 2 remos de gobierno, que estaban situados en la parte trasera. Había un círculo rúnico inscrito entre los remos. Noctis entró, se giró, se recostó cómodamente en la superficie interior curvada del alto aplustre y colocó sus manos sobre los remos con una expresión relajada en su rostro. Un momento después, el círculo brilló con luz etérea. El barco volador debía controlarse físicamente y con esencia espiritual. Había caminos de energía invisible que se extendían a lo largo de toda su longitud, todos conduciendo a las raíces del hermoso árbol que crecía alrededor del mástil principal. Afortunadamente, era el árbol el que producía el tremendo flujo de esencia necesario para propulsar la embarcación por el aire, y no el Kibernetes. De lo contrario, Cassie nunca habría podido volarla en el futuro. Sin embargo, el piloto seguía necesitando controlar ese flujo y servir de nexo, por lo que solo un despertado podía hacerlo. O un trascendente. Noctis envió su esencia al círculo rúnico, conectando su alma con la nave, y la embarcación antigua comenzó a moverse lentamente, ganando velocidad a medida que el viento llenaba sus velas. Sosteniendo los remos con una sonrisa despreocupada, el hechicero miró a Cassie y le dijo: Canción de los caídos, mi dama, ¿deseabas observar cómo controlo esta belleza? Aquí tienes tu oportunidad de ver a un maestro en acción. En verdad, no hay timonel más hábil y distinguido que yo en todo el reino de la esperanza. Por supuesto, este vuelo no será muy largo. De repente se quedó en silencio, miró a la chica ciega con una expresión culpable en su rostro y luego se aclaró torpemente la garganta. Bueno, supongo que ver no fue la palabra correcta para usar. Cassie permaneció en silencio por unos momentos, luego dijo con neutralidad: Estoy acostumbrada. No te preocupes. Sabiendo que la joven había estado interesada en la nave voladora y sus misterios, Sunny los dejó solos y caminó hacia un costado, mirando a la distancia con una expresión tensa en su rostro. Noctis no había logrado explicar por qué el acercamiento del heraldo hizo temblar el santuario, pero Sunny tenía una idea. Las islas estaban todas conectadas entre sí por las cadenas celestiales, por lo que cualquier temblor fuerte estaba destinado a extenderse hacia afuera como una ola. La pregunta era, ¿qué podría haber causado un terremoto lo suficientemente fuerte como para que lo sintieran desde varias islas de distancia? Tal vez un coloso de acero gigante podría hacerlo. Apretó los dientes. Un mensajero de los señores de las cadenas. ¿Eso era una broma? Noctis convenientemente no mencionó que este heraldo iba a ser uno de esos señores él mismo. ¿Y qué demonios había querido decir el hechicero al decir que tenían que encontrarse con el heraldo en otro lugar para evitar dañar el santuario?
¿no iban simplemente a hablar? Eso era para lo que estaban los mensajeros, ¿no es así, para transmitir palabras? A medida que varias islas pasaban por debajo de la nave veloz, de repente divisó una especialmente familiar. Por supuesto, en esta época, se veía diferente. La isla Mano de Hierro todavía era bastante grande y estaba cubierta de hierba suave, pero las antiguas columnas de piedra que habían sido rotas en el futuro aún permanecían en pie, formando 3 círculos concéntricos. Desde arriba, parecían un reloj de sol gigante, o tal vez un reloj lunar. Y, por supuesto, no había una gigantesca mano de hierro recostada en el centro de la isla que le diera su peculiar nombre. Aún no, al menos. De repente, Sunny sintió escalofríos que le recorrían la columna. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo más, porque en ese momento, algo más llamó su atención. A cierta distancia, envuelto en la neblina del amanecer, pudo ver la isla vecina. En ese momento, se encontraba a una altura superior a la de ellos. De repente, la isla se sacudió y una pequeña figura humana saltó desde su borde. O más bien, parecía pequeña debido a la distancia. Sunny sintió que Kai se ponía tenso y se quedaba inmóvil a su lado. Mientras el sol brillaba sobre su superficie de acero, la figura voló por el aire, cubriendo una distancia inimaginable con su salto. Parecía moverse lentamente, pero Sunny sabía que esto era solo un espejismo causado por la escala de las cosas. Y efectivamente, la figura radiante se hacía cada vez más grande, convirtiéndose en un brillante gigante de acero a medida que se acercaba. Saltando fácilmente varios kilómetros, el gigante aterrizó en la superficie de la isla Mano de Hierro, haciendo que toda ella se sacudiera y se inclinara. Las cadenas celestiales resonaron ampliamente y una nube de escombros se elevó en el aire. Sin prestar atención al caos que había causado, el coloso se enderezó lentamente, se quedó inmóvil y luego giró ligeramente la cabeza. Estaba mirando directamente a la nave voladora, sin ninguna expresión en su hermoso rostro de acero, 2 soles reflejándose en la pulida superficie de sus ojos de acero. El príncipe del sol había venido a entregar un mensaje a Noctis. Capítulo 706, Ultimátum. Viendo al coloso, Sunny entendió por qué Kai lo había llamado aterrador. El príncipe sol tenía casi 90 metros de altura, y se alzaba sobre la isla como una montaña de acero. Estaba fundido con la forma de un noble guerrero que llevaba una ligera armadura. La superficie de la armadura estaba pulida y brillaba cegadoramente al sol, mientras que el resto del gigante era opaco y gris. Las estatuas colosales de los 7 héroes de la costa olvidada, incluyendo al caminante que Sunny y la cohorte habían montado una vez, eran más del doble de altas, pero era difícil no impresionarse por la enorme masa y la presencia aplastante del señor de la cadena trascendente, o más bien del caparazón de acero en el que se encontraba encerrado. Una enfermiza sensación de miedo se apoderó del corazón de Sunny, pero él la estranguló y la desterró, mirando al imponente señor con una expresión sombría. Sin embargo, tenía una razón para sentir miedo. Una imagen casi olvidada de una escena de pesadilla pasó por sus ojos, un fragmento de una pesadilla en la que él estaba petrificado en un campo de batalla empapado de sangre, observando con horror como una gigantes cazuela de acero descendía desde arriba para convertirlo a él y a sus compañeros soldados en charcos de huesos aplastados y lodo sangriento. Y otra, un recuerdo de una interminable y desgarradora tortura que había soportado a manos de su hermano, de una jaula con forma humana y un pozo lleno de metal fundido. Y finalmente, la última, la visión de un cadáver de acero gigante balance, ándose desamparadamente en cadenas rotas, al revés, con el pecho destrozado por un golpe devastador. Así que este era el príncipe Sol. Sunny nunca lo había conocido, y aún así, sentía como si fueran viejos conocidos. Para bien o para mal. Mientras el gigante miraba el barco volador con el rostro inmóvil de una estatua, Sunny se giró hacia Noctis y frunció el ceño.
¿Y ahora qué? El hechicero suspiró y luego movió uno de los remos, enviando la nave en un descenso. Su sonrisa despreocupada comenzaba a parecer algo forzada. Ahora, bueno, iremos a hablar con él, supongo. ¿Tendremos una discusión civilizada? Sunny se dio la vuelta y miró al príncipe Sol por un momento, luego dijo sombríamente: ¿Crees que sabe que fuiste tú quien borró su memoria de esconder el cuchillo de marfil, haciéndole experimentar un centenar de años de tortura y luego terminar en este estado? ¿Y que en realidad lo robaste? Noctis se atragantó de repente, lo que hizo que el barco se ladeara y siseó. Dilo más alto, ¿quieres? Sunny se quedó helado. Oh, perdón. El hechicero corrigió el rumbo del barco y dijo con indignación: Antes que nada, no causé nada. Solo concedí el pedido de un colega. En ese entonces, ni siquiera sabíamos que Ope nos estaba volviendo locos a todos, así que, ¿cómo iba a saber qué iba a pasar? En segundo lugar, no robé el cuchillo de marfil, solo lo encontré donde lo había dejado, ¿de acuerdo? Por pura coincidencia. Y por último. Hizo una pausa y agregó en un tono más oscuro: No estoy seguro de que realmente sepa algo más. Sigue vivo, en algún lugar del interior, pero no creo que esté completamente consciente, al menos espero que no lo esté. El barco se acercó al suelo en solemne silencio, deteniéndose justo afuera del primer círculo de pilares y flotando en su lugar. Noctis se demoró unos momentos y luego soltó los remos. Sin embargo, no ordenó a los monigotes marineros que bajaran las velas. El hechicero se alisó las ropas y luego inhaló profundamente. Vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? Sunny miró a sus amigos, luego negó con la cabeza y siguió a Noctis. Había muchas posibilidades de que fueran testigos de una pelea entre santos, estaba seguro de que todos entendían el peligro en el que estaban. La última vez que presenció una pelea entre dos santos, una isla entera había sido destruida y se había desmoronado en el cielo abajo. Sunny y Cassie solo habían sobrevivido a ese aterrador choque escapando rápidamente e incluso entonces por poco. ¿Qué iba a pasar hoy? ¿Y Noctis era lo suficientemente fuerte para repeler al coloso? De alguna manera, era difícil imaginar algo, y mucho menos al endeble hechicero, deteniendo esa montaña de acero. Pero Noctis no era tonto. Seguramente, tenía un plan. Después de todo, su locura era de una clase insidiosa. No habría arriesgado su seguridad y su deseo de liberar a Ope sin tener una salida. Juntos, los 5 desembarcaron de la nave voladora, aterrizaron en el suelo de la isla Mano de Hierro y caminaron entre los altos pilares. Se acercaron al centro del gigantesco reloj de luna y se detuvieron allí, esperando. Cuando lo hicieron, el príncipe Sol finalmente se movió, caminando hacia ellos con un andar mesurado. Con cada uno de sus pasos, la isla temblaba, haciendo que las cadenas celestiales retumbaran y sus corazones temblaran. Sunny miraba fijamente al coloso que se aproximaba, sintiéndose cada vez peor por la situación. Todas sus sombras aún tenían que recuperarse, por lo que se quedó sin nada más que su propia fuerza para reaccionar en caso de que algo sucediera. Bueno, su propia fuerza y la de su cohorte. Pero, ¿qué podían hacer ellos contra esta monstruosidad, incluso juntos? Finalmente, el gigante llegó a los pilares y se detuvo fuera del círculo exterior, mirándolos desde lo alto. Ahogado en su fría sombra, Sunny no pudo evitar sentirse como un pequeño insecto. Mirando hacia arriba con una expresión grave, apretó los dientes y dijo: Me siento como una hormiga. Effie, quien también estiraba el cuello para mirar al coloso, lo miró, dudó por un momento y luego sonrió. No eres una hormiga, Sunny. Eres una cucaracha. ¿Recuerdas? Parpadeó un par de veces y luego sonrió lentamente. De alguna manera, eso lo hizo sentir mejor. De repente, una voz atronadora resonó de repente por todas partes, haciendo que sus huesos temblaran. El gigante habló.
dijo. Noctis. Tienes. Las navajas. La voz del príncipe Sol no sonaba humana, pero tampoco robótica. Solo era extraña y vacía. Como si no fuera una persona la que hablaba, sino el propio mundo. Un mundo desolado lleno de ruinas. Al oírla, el hechicero hizo una mueca y se tapó los oídos. Vaya, todavía se acuerda de hablar. La atronadora voz del coloso resonó una vez más, haciéndolos temblar. Entregar. Las navajas. Sani giró ligeramente la cabeza y miró a Noctis, preguntándose cuál sería su reacción. El hechicero, mientras tanto, parpadeó unas cuantas veces y dio un gran paso atrás, distanciándose de Sani. Entonces, levantó una mano, le apuntó con un dedo y dijo con sincera confusión. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo ninguna navaja. Es este tipo de aquí, él las tiene. Así que, si las quieres, ven y cógeleselas a él. Deja a este pobre hechicero fuera de esto, por la luna.